Que hoy para la fiesta de Navidad se va a contaminar con el mundo. Diáconos, hermanos, reventando cohetes en el mundo. Sí, diaconisas que se quitan, hermano, el manto y andan allá solo porque dicen que andan cuidando a su hijo. Oiga, gente que anda bailando, aún, oiga, pastores tomando licor. Todo esto es obra de la carne. Esto no es vivir en el espíritu. Y por más que digamos que agradamos a Dios, usted no agrada a Dios, iglesia. Ahora, ¿qué dice más adelante? Mire lo que dice. Y dice, idolatría. ¡Aleluya! Aquí hay idolatría, hermano. Oiga, hermano, se enoja uno de los diáconos. O se enoja el primer diácono y dice, yo me voy. O el copastor se enoja y dice el copastor, yo me voy de esta iglesia. Y dice, parte de los miembros, pues me voy con el copastor. Y se va, hermano, como es un gran idólatra al hombre, no a Cristo, se va a la iglesia con el copastor. ¿Y a su nombre? El pastor se va de la iglesia. Dios le bendiga a los pastores que se van de las iglesias. Y se van para el mundo. Y se van los miembros también. Bueno, como el pastor cayó, yo, pobrecito pastor, me voy con el pastor, vámonos con usted. Y se caen también ellos. Estos son idólatras. A estos les va a tocar juego por idólatras. Esas son obras de la carne. Esa gente no es espiritual. Esa gente es carnal. Y dice, usted no tiene que ser carnal. Usted tiene que ser espiritual. Oiga, venga lo que venga. Pase lo que pase. Usted debe la gloria a Dios, iglesia. Dice más adelante. Sigan leyendo conmigo. Estoy viendo lo que es una carnalidad, iglesia. Oye, dice aquí, y después ahí dice idolatría, hechicería. Oiga, aquí en la iglesia profética, aquí en la iglesia profética hay hechiceros muchas veces. Hay ancianas que vienen al culto, pero todavía hacen hechicería. ¿Sí o no, iglesia? Ahora, imagínense, hay gente que se queja. Y dice la hermana Julana, iglesia, hijita, más bruja. Hay gente que se está quejando porque aún dentro de la iglesia hay brujos todavía. Y no vaya a creer que por más bonito que cante la hermana, el hermano, por muy lindo que cante, pero si todavía, iglesia, si todavía ella busca, iglesia, algo de esa manera, iglesia, en la parte, tal como dice la palabra, hechicería, quiere decir que esta persona no agrada a Dios. Y aunque venga y le cante y adore y pueda adorar bonito, hermano, y haga llorar a la gente, pero este varón o esta hembra no se salva, esta le va a tocar juego. Porque aún dentro de la iglesia cristiana hay hechiceros, hay brujos, hay de todo todavía, hermano. Ojalá que los entendieran y se arrepientan, iglesia. Porque esta gente no heredará el reino de Dios, dice la palabra. Ahora, mire lo que dice ahí. Hechicería. Enemistades, oiga lo que dice, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, iglesia. ¿Cómo está la iglesia profética hoy? Contiendas. ¿Cómo estamos en la iglesia profética? Enemistades, dice, oiga. Usted no le hace nada al hermano, pero no le habla. Así es. ¿Cómo se le llama eso? Enemistades. Ya me viste, Jehová. ¿Me entiende, hermano? Eso se le llama enemistades. ¡Aleluya! ¿Cómo están las iglesias hoy? Y después dice pleitos. ¿Cuáles son los pleitos? Cuando usted comienza a discutir con el hermano. Yo le voy a decir en su cara a la hermana lo que tengo que decirle. Ya va a ver, oye, ya así muchas veces lo decimos. Ya va a ver esta vieja que soy yo, mire, hermano. ¿Cómo se le llama eso? Pleitos. Eso es obra de la carne. ¡Aleluya! Oiga, este es obra de la carne. Después dice, oiga, pleito. Después dice celos. Ahora, iglesia, celos. Qué terrible, ¿cómo está, verdad? Aleluya. La hermana canta bien bonito. Oiga, iglesia, lo vamos con él y lo vamos con él, pero ¿cómo es? Bien celoso. Bien celoso. Aleluya. ¿Cómo son estos? Son obras de la carne. Yo le voy a decir algo, iglesia.
Yo no quiero, lo que queremos dar a entender es que todo esto es obra carnal, pero también esto se muere. El hombre carnal tiene que morir para que crezca el hombre espiritual. Usted Sí, está aquí amén. porque usted Gloria a tiene Dios. que estar en el reino de los cielos. Usted no está aquí perdiendo su tiempo. Gloria a Dios. Y usted ha venido a perder su tiempo, iglesia, y no busca la parte espiritual, mejor quédese en el mundo. Ay, Jehová, ayúdame. Porque ¿de qué le sirve? Pues sufre tanto en el evangelio, iglesia, y no busca ser espiritual. Cierto. Ahora, ¿qué dice la palabra? Miren lo que dice más la palabra. Y dice celos. Ahora, iras. Gracias, Señor. Ayúdame. No se le puede decir nada al hermano, No. Fecha Él corta, se enciende, llama. porque de ella enciende. ¡Aleluya! Rápido. De ella se ensacana, iglesia, y comienza ella queriendo ver qué pleito buscas. Sí, amén. ¿Quién se desahoga? Ahora, ¿cómo se le llama esto? Ira. Sí. Y ¡Aleluya! después dice, oigan lo que dice. Y dice ira, contiendas, deserciones, herejías. Ahora, ¿qué dice las herejías? Hasta eso hay en la iglesia evangélica profética. Sí, amén. Sí, Pastores hablando palabra de Dios que no es palabra de Dios. Hablan de su vida. de su Sí, vida. comienzan a hablar, hermano. Oiga, los pastores comienzan a hablar de su vida antigua. Amén. Comienzan a decir, yo en el mundo era así. Usted no ha venido a oír que he sido yo. No. Usted ha venido a oír aquí palabra de nuestro Dios. amén. Hermano, Gloria la iglesia tiene que ser celosa en eso. Yo le decía hace poco, iglesia, oía un testimonio de un pastor que decía, hermano, el último día, el primer día que yo me convertí a nuestro Señor Jesucristo, decía él, en ese día decía, me había acostado con el hombre número 200, decía él. Mire, hermano, ¿qué nos importa que se haya acostado con 200 hombres? Sí, amén. Así es. Usted ha venido a oír palabra de Dios. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Hay pastores, hay evangelistas y pastores que dicen, yo cuando estaba en el mundo yo era madero. ¿Qué nos importa que haya sido madero? Gloria, es cierto. ¿Va, hermano? Sí, a usted como iglesia, a usted le tiene que importar que el que venga a pararse aquí le hable palabra de Dios, porque si no es palabra de Dios, eso es herejía. ¿Va, hermano? Eso es herejía, pues. Usted ha venido aquí para que oír palabra de Dios, hermano. Gracias, Jehová. Amén. Y iglesia, oiga, hay hermanitos, hay pastores. Yo cuando estaba en el mundo, hasta mis 14, 12, 13 mujeres las tenía. ¿Qué nos importa que haya sido mujerero? Eso se le llama herejía. Si la iglesia profética, iglesia verdaderamente entendiera la palabra, iglesia, ese tipo de gente, iglesia se le insultara, iglesia. Eso es, oye, iglesia, es de cochinada, no lo tenemos que meter a la iglesia. Sí, amén. Así es. Sí, yo oía otro evangelista que decía, yo cuando estaba en el mundo, yo descuartizaba a la gente. Mire, hermano, que duro como alguien que está predicando va a venir a hablar estas cochinadas aquí. Sí, amén. Así es, hermano. Ah, hermano, Bueno. ¿cómo va a creer usted eso? A eso se le llama herejía. ¿Por qué? Porque eso no viene de la palabra. Lo que sale de la palabra, usted le dé la gloria. Aunque le duela, aunque lo sienta duro, usted le dé la gloria. Pero qué duro es, iglesia, cuando la iglesia se pone de esa manera. Yo cuando estaba en el mundo, no, hombre, dice, mire, hermano, no, hombre, yo descuartizaba a cualquierita que me ponía, yo descuartizaba. ¿Qué nos interesa a nosotros? Aleluya. Cuando usted venga a este lugar, usted esté aquí y usted venga a oír palabra de Dios. Yo le he dicho, y se lo he dicho muchas veces, cuando alguien esté hablando algo que no es de la Biblia, iglesia, hágale señas, hágale decir que no está bien lo que está predicando, iglesia. Porque iglesia, hoy cualquiera iglesia se para a predicar y lee una cita bíblica y de ahí solo se pueden hablar cosas que vivieron en el mundo. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios sale de la Biblia. La palabra de Dios sale de la Biblia, iglesia. Lo que es de Dios sale de la Biblia. Amén. Amén. ¿Va, hermano? Sí. Dice alguien estas palabras, yo le voy a dar lo que el Espíritu me da. Eso es una falsedad. Falso. Porque lo que el Espíritu te va a dar es palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, cuando te hablo palabra de Dios, es que va a salir de aquí, mi hermano.
Si el que está predicando te habla palabra de Dios que sale de aquí, verdaderamente aceptarlo, pero cuando comienzan a decir cosas de su vida, eso no lo está dando el Espíritu, eso es pura carne, esa es la mera carnota que está en la iglesia, que muchas veces está reluciendo, hermano, en el que está predicando. Sí, amén. Eso se le llama, aquí lo dice la palabra, herejía. Dios les bendiga a los que los están oyendo, hermano. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué se da eso? Y yo siempre me gusta tocar la iglesia profética porque nosotros somos los proféticos. Pero ¿sabe por qué se da eso? Porque la iglesia profética, iglesia no lee Biblia. ¿Va, hermano? La iglesia profética no lee Biblia. La iglesia, los pastores mismos de la iglesia profética no leen Biblia. ¿Va, hermano? Por eso es que, iglesia, por eso es que ni la iglesia entiende lo que le hablan. Porque los mismos pastores no leemos palabras de nuestro Dios. Y los mismos pastores hablamos locuras aquí en los ministerios. No, iglesia. A eso, iglesia, se le llama herejía cuando no sale de la Biblia. Amén. Oiga lo que dice más adelante. Me quedé un poco aquí. Oiga lo que dice aquí. Amén. Y dice aquí, herejía. Y después dice envidias. Hay gente envidiosa. Hay gente envidiosa. Oiga, hermano, y eso también es evangélica. Profética, hay envidiosos. Amén. ¿Ah? Aleluya. Mire lo que dice, envidia, muy rápido. Oiga lo que dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta gente no tiene herencia en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque esto no es vivir en el Espíritu. Esto no es vivir en el Espíritu. Y los que no viven en el Espíritu no pueden entrar al reino de los cielos. Por eso es que Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No puede. Ahora, si Cristo lo está diciendo, es algo, iglesia, que no podemos revocar. ¿Por qué? Porque lo demás que viene de esto, iglesia, oiga, lo demás que viene, cuando tú eres un hombre espiritual, quiere decir, hermano, que tú verdaderamente eres un hombre de bendición. Ahora, pero para ser, oiga, este es un hombre carnal. Ahora veamos qué es un hombre espiritual. Vamos a la Biblia, ahí mismo, libro de Gálatas. Ahora, al ver todo esto, podemos ver quiénes son espirituales y quién no. Porque también en la iglesia hay espirituales y son carnales. Ahora imagínense que yo le digo algo a mi hermano, al presidente, y él se enoja y sale enojado de aquí. ¿Cómo podríamos decir que cómo es él? Nosotros por las palabras lo medimos que es carnal. Aleluya. Ahora, si yo le digo algo a ustedes y ustedes se enojan conmigo por lo que yo les he dicho, usted no es una mujer espiritual, usted es una mujer carnal. Porque la mujer carnal, iglesia, oiga, la mujer carnal ya se enciende, pues. Pero la mujer espiritual, iglesia, oye, y si hay que orar por eso, se pone a orar. Si hay que ayunar por eso, se pone a ayunar. Si hay que, iglesia, si es posible, iglesia, hay que hacer algo, espiritualmente lo hacemos. Sí, amén. Pero el hombre carnal, no, si el hombre carnal quisiera sacar el corno y agarrarlos a pinchazos aquí. ¿Por qué? Porque no es espiritual, es carnal. Ahora, pegamos el hombre espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Oiga, hermano? Ahí mismo, 5:22. Este es el hombre espiritual. Aleluya. Amén. Oiga, hoy veamos el hombre espiritual. Miren lo que dice. Mas el fruto del Espíritu, comienza a decir, es amor. ¿Cuánto tenemos amor? Amén. Si no hay amor, usted tiene problema espiritual. Alguien decía, no hay amor. Como no, entonces no estuviera vigente el Espíritu Santo. Si el que usted no tenga amor es su problema, porque anduvo, pues. Aleluya. ¿Ah, hermano? Porque no busca espiritual, no busca la parte espiritual. Pero hay gente que se someten a Dios. Así es, Comienza a amén. decir amor. Y después dice, hermano, Gozo. ¿cuántos tenemos gozo? Amén. Tenemos gozo. Amén. El gozo, iglesia, lo del Espíritu. Y
Y esa es parte del hombre espiritual. Sí, amén. Cuando tú Así es. le das la gloria a Dios y te gozas aquí, esos son síntomas que tú estás llegando a ser espiritual. Gloria a Dios. Pero cuando tú, iglesia, te cae mal el que está predicando, el que está cantando coro, el que está, iglesia, quizás cantando alabanza, no, hombre, si tú eres más carnal, iglesia, que espiritual. Aleluya. Pero el hombre gozoso de goza, pues. El hombre que tiene, oiga, que tiene gozo, porque es un fruto del espíritu, usted se goza. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice aquí? Gozo. Y después dice, Paz. oiga, hermano, el hombre espiritual le pueden estar diciendo un montón de cosas. Mire, le pueden estar diciendo, mire, usted no está haciendo nada. Usted no es nada aquí en el camino de Dios. Mire, viejito, usted está loca. ¿Y qué hace la mujer espiritual? Lo oye y comienza a decir, Dios te bendiga, hijo, te bendiga, voy a orar por ti. Mire, hermano, esa es la mujer espiritual. Le dice, mire, le dice, la vieja no está haciendo nada. No, si ella no está haciendo nada, dice la gente, mira. Y llega a los oídos de la hermana y dice, bueno, se pone a clamar, se pone a decir al Señor, ayuda a mi hermano, mira, Señor, bendecí a mi hermano, porque así dice la palabra, que a nuestros enemigos hay que orar por ellos y hay que bendecirlos. Así es, Pero amén. eso solo no hace el hombre espiritual, el hombre carnal. Quisiera traer, hermano, una gran guarizana y pegarle un par de cinchazos al otro. ¿Sabe por qué? Porque no es espiritual. Pero el que tiene paz, quiere decir que el fruto del espíritu en el hombre, oiga, el hombre espiritual tiene paz. Amén. ¿Cuántos tenemos paz? Amén. Ahora, y puede decir algo más. Amén. Oiga lo que dice después. Quiero que lea conmigo. Paz. Paciencia. Mire, hermano. Sí, amén. Paciencia. Son frutos del espíritu. Así es. Y eso solo los tiene alguien que sea espiritual. Gloria, cierto. Paciencia. Paciencia. Y eso tiene que estar, pues no solo aquí. Tiene que estar, oye, iglesia, haber paciencia en la calle, paciencia en el hogar, paciencia en todos lados. En el tráfico. En el trabajo, no solo aquí. Va, hermano, tiene que estar ahora, pero sí tiene que haber más en la iglesia. Paciencia. ¿Qué dice más adelante? Amén. Y dice aquí, benignidad. Amén, quiero que lo lea conmigo. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oiga lo que dice. Tales cosas. Contra tales cosas No hay ley. no hay ley. Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que el hombre que tiene todos estos frutos es un hombre espiritual. Gloria a Dios. Todo, oye, iglesia, el hombre que tiene, la mujer que tiene todos estos frutos, oiga, es una mujer espiritual. La espiritualidad no se mide por la mantelina. No. La espiritualidad no se mide por la camisa manga larga. La espiritualidad no se mide por la falda larga. Hay veces, hermano, cuando hoy iglesia tampoco se mide por los dones, porque los dones, iglesia, solo son para edificación de la iglesia, pero en realidad los dones no van a salvar. Pero cuando se habla del hombre espiritual, el hombre espiritual o la parte espiritual sí te va a salvar, esta sí te va a llevar para el cielo, pero también el hombre carnal sí te va a meter al infierno. Por eso tú tienes que buscar, iglesia, ser un hombre, una mujer espiritual y no carnal. Sí, amén. ¿Cómo están las iglesias proféticas? Más carnales que espirituales. Ahora, ¿cómo estamos? Aleluya. ¿En qué nos puede servir que estemos danzando, que estemos brincando aquí? Si usted no se quiere con el hermano. Oiga, hermano, si usted no tiene paz, Aleluya. si usted no tiene mansedumbre, Sí, amén. Así es. si usted no tiene templanza, ¿sabe qué significa templanza? Y este problema los tiene la iglesia profética. ¿Sabe por qué? Porque no hay templanza, porque es carnal. Sí. A cada ratito se salen los hermanos de la iglesia. Sí. Se cambia de una iglesia, se va para otra. Va. Como él es carnal, allá le pasa un problema y se va para otra. Allá, como él es carnal, se va, hermano, allá le pasa otro problema, se va para otra. Y así anda. Y regresan de Dios. Y así anda, hermano. Mire, hay hermanitos
Ya repasaron todas las iglesias de la misma zona donde él vive. Y en Aleluya. ningún lado se puede congregar. ¿Sabes por qué? Porque es carnal todavía. Pero el hombre que tiene templanza, que es un fruto del espíritu, del hombre espiritual, iglesia, pase lo que pase, lo sacan por la puerta y se mete por la ventana. Porque él ha venido a adorar a Dios, no a los hombres. Así Porque es, él ha amén. venido a adorar a Dios, no a los hombres, iglesia. Y cuando tú vienes a adorar, tú sabes que adoras al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí, iglesia, tú le das la gloria a nuestro Dios. Iglesia, oiga, hablen, díganme que vivan de aquí. Tú seguís avanzando porque sabes que tenés que tener de esos frutos del Espíritu, porque sos un hombre espiritual, iglesia. Así es, amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Ay, hermano, ¿qué problemas tenemos en la iglesia profética? Sí, amén. Ya un problema, iglesia. Y decimos, Aleluya. y decimos que vamos para el cielo. ¿Para cuál cielo? Eso es falso. Oye, iglesia. Y todos, hermano, y la mayoría de las iglesias proféticas dicen, aún los pastores decimos, no, yo voy para el cielo. Ya estoy listo, hasta mis maletas tengo ya listas para entrar al cielo. Mentira. Si todos estos frutos, iglesias carnales, están viviendo en la iglesia no vuela, iglesia. Y por más que los pastores le den mentira a los miembros de la iglesia, pero no vuelan porque necesitan, iglesia, verdaderamente vivir en el Espíritu, iglesia. Amén. Oiga, necesitamos vivir en el Espíritu, iglesia. Necesita usted vivir en el Espíritu. Necesita la iglesia vivir en el Espíritu. Qué bueno fuera que todos tuviéramos esos frutos espirituales. Amén. Fuéramos una iglesia de bendición aquí en El Salvador. Gloria a Fuéramos Dios. una iglesia de bendición en Estados Unidos, en todos los países, a nivel iglesia, a nivel mundial. Y todos dijeran, qué lindo, quiero ser cristiano evangélico. Pero cuando venga el testimonio por la gran carnalidad que hay en la iglesia, nadie quiere ser cristiano. Sí, amén. Así es. Así es. ¿Va, hermano? Y por eso que hay gente que se está yendo de la iglesia profética para otras iglesias. ¿Va, hermano? Se está yendo, ¿por qué? Porque verdaderamente hay mucha carnalidad dentro de la iglesia. Amén. 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 Vamos, iglesia. Qué bueno es, hermano. Qué bueno es Dios, hermano. Póngase de pie. Aleluya. Dese la mano con su hermano. Un poquito de próximo. Dese la mano con su hermano. Dese la mano con su hermanito. Ay, aquí está empezando, me listo. La mano hasta que la vaya a Bendiga. Le ayudo. Vamos a terminar usted. Solo arriba y abajo se sientan en el toma. Vaya, hermanito. Que le bendiga. Que le bendiga, hermanito. Ay, un abrazo. Casi no tengo el pastel. Usted me dio la mano, ¿verdad que no? Dale, vuelvo a dar. Aleluya. ¿Se siente, iglesia? Hay que nacer en el Espíritu, ¿no? Aleluya. ¿Cuántos quieren nacer en el Espíritu? Amén. Dios les bendiga a los que lo piden, hermano. Venimos a la Biblia rapidito. Libro de Juan, capítulo 1. Así que aquí no estamos perdiendo el tiempo, hermano. Ahora, era necesario que usted se diera la mano con su hermano. Si no, pues violentamos la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Gloria. El libro de Juan, capítulo 1. Amén. Amén. Juan, capítulo 1, versículo 12.
Amén. Para poder entrar al reino de los cielos hay que cumplir 5 requisitos. Los pastores predicamos 2. Primero, aceptar a Cristo y después bautizarse. Pero en realidad son 7 requisitos los que tenemos que dar como iglesia. Aleluya. Y si estos 7 requisitos nosotros no los damos, Estamos torcidos. usted no se haga, iglesia, le tenía una idea que usted va a entrar al cielo. Eso es mentira. Primer requisito, Juan capítulo 1, versículo 12, hermano. Amén. Amén. Nosotros los pastores, iglesia, le decimos al miembro: acepte a Cristo, bautícese y usted va a ser salvo. Y la membresía, hermano, se recibe a Cristo, se bautiza Y es salvo. y ellos creen que son salvos. Pero en realidad es en la palabra que hay que dar 5 requisitos. Aleluya. Ahora, vemos, la palabra dice así, amén. Juan capítulo 1, versículo 12. Y dice así, léalo conmigo. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Les dijo, le dio potestad de ser hechos Hijo de Dios. hijos de Dios. Oiga, hermano. Qué bueno. Mas a todos los que le recibieron, oiga, hermano, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice la palabra, no fueron engendrados por sangre, ni carne, ni voluntad de varón, sino, iglesia, por voluntad de Dios. Quiere decir, hermano, que un hombre para poderse salvar tiene que desde ya, hermano, confesar que Jesucristo es el salvador de su alma. Primer requisito, que declare el creyente que cree en nuestro Señor Jesucristo que Cristo lo es todo en su vida. Amén. Ahora, quiere decir que cuando el hombre recibe a Cristo en su corazón, amén, está declarando por fe, porque esto es por fe. Está declarando por fe que Jesucristo es su Dios. Amén. Y cuando él declara y dice que Jesucristo es su Dios, él tiene un galardón. Pero de ahí, iglesia, oiga, tiene que cumplir el otro requisito. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. ¿Cuánto va? 2. Juan capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice. ¿Lo tienen así? Juan capítulo 3, versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver o no puede entrar al reino de Dios. Segundo requisito, quiere decir que si el creyente que ha creído en Jesucristo no se bautiza, no puede entrar al reino de Dios. Quiere decir, hermano, que el que cree en nuestro Señor Jesucristo tiene que cumplir el segundo requisito, que es bautizarse. ¿Por qué, hermano? Porque es parte. Ahora, la iglesia, o mejor dicho, la palabra, la iglesia no puede, iglesia, revocar la palabra, sino que la iglesia está para poner por obra la palabra, amén, para que se cumpla en el creyente. Y cuando el creyente cumple la palabra tiene potestad y autoridad sobre el creyente. Quiere decir que si el creyente no se bautiza, ¿cómo va a entrar al reino de los cielos? 2.
Oiga, tercer requisito, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos con el tercer requisito. Amén. Juan capítulo 8, versículo 32. Quiero que lo lea conmigo. Juan capítulo 8. Amén. Juan capítulo 8, versículo 32. Jesucristo dijo esta palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad se os hará libre. Oiga, hermano, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, ¿cuál es la verdad? Es la palabra. Ahora, iglesia, quiere decir que cuando el creyente no lee palabra, no lee Biblia, siempre es esclavo. Y por cuanto él no conoce la verdad, él no puede ser salvo. Porque nosotros somos salvos, nosotros somos limpios. Nosotros, iglesia, buscamos santidad cuando usted, iglesia, busca palabra de Dios. Un hombre sin palabra, un hombre que no lea Biblia, un hombre que no tenga entendimiento de palabra, un hombre que no tenga conocimiento de palabra, es un hombre que camina mal. Es un hombre que no tiene entendimiento. Sí, amén. No sabe lo que hace. No sabe lo que está haciendo aquí la iglesia. Sí. Amén. Quiere decir que un hombre que no lea la palabra, iglesia, tiene problemas con Dios. Es esclavo todavía. Amén. Quiere decir que si no hay conocimiento bíblico. Ahora, imagínense, hermano, y esto vuelvo a tocar la iglesia profética, porque verdaderamente así somos, iglesia. Amén, aleluya. Muchas veces hay pastores que están en los ministerios que no entienden Biblia. Sí, amén. Ahora, ¿cómo están sus miembros, hermanos? Ciegos todavía. ¿Cómo cree que están los miembros de estos pastores que no leen Biblia? Eso quiere decir que la iglesia, la pobre membresía de los poquitos que leen, alcanza a comprender. Amén. Y muchas veces comprenden, iglesia, y comprenden mal. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no tienen conocimiento. Aparte que los pastores no enseñan, aparte de todo eso, iglesia, ¿por qué? Porque no tienen conocimiento los pastores. Y a eso, iglesia, y ese es un problema para los pastores. Porque un pastor que no tenga conocimiento de Biblia, la palabra dice que es un falso pastor. Amén. Un pastor que no tenga conocimiento bíblico es un falso pastor. Y eso está pasando en la iglesia profética, iglesia. Iglesia, los pastores de la iglesia profética, no todos estudian Biblia. ¿Me entiendes? No todos les gusta estudiar Biblia. Sí, amén. Y por eso es que muchas veces dicen: yo voy a hablar lo que el Espíritu me pone en mi boca. Mentira, si el Espíritu te va a poner lo que está en la palabra de nuestro Dios. Amén. Ahora, si el Espíritu te va a dar palabra de Dios, dale con todo. Pero si no, iglesia, oiga, eso, por eso se le llama iglesia falsedad. ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando alguien no habla de acuerdo a la palabra, eso se le llama falso, falsedad, herejía. ¿No, iglesia? A eso se le llama herejía. ¿Por qué? Porque no viene de acuerdo a la palabra. Ahora, iglesia, oiga, tercer requisito, quiero que lo lea conmigo. Romanos capítulo 1. El cuarto requisito. Cuarto requisito. Romanos. Vamos a la Biblia. Rapidito, iglesia. Romanos capítulo 1. Versículo 16. ¿Cuántos requisitos llevamos ya? 4. Oiga, hermano, ¿cuántos? 4. Imagínense en la iglesia cristiana un cristiano que no lee la Biblia, ¿cómo está?